las 8:20 de la mañana y hemos invitado a 2 candidatos al Congreso, pero además a 2 personas sobre las que nos interesa preguntarles sobre la coyuntura política, que se ha puesto bastante compleja, sobre todo para algunos autoridades. ¿No? Lo de César Villanueva ayer ha sido un choque, ¿no? Para todo el mundo. Lo sacaron, como decíamos, no lo dejaron terminar su ceviche, ¿no? Literalmente. De la cevichería. Se lo llevaron. En Los Olivos. De ahí lo llevaron a su casa para que... el allanamiento, pues, ¿no? Diera el allanamiento. Además, la cuenta, ¿no? No solo a él, a 2 fiscales, lo cual es gravísimo, porque estamos hablando de... Al que se le encontró $70,000 en su despacho. En Lima Norte. En efectivo. Y después preguntan, ¿por qué la gente no bancariza la plata? Bueno, ya vemos por qué. 8:21 de la mañana nos acompañan el ex congresista Mauricio Mulder y también el ex vicepresidente de la República, Omar Chejade, ambos postulantes al Congreso. El señor Mulder va con el número 1 por el APRA y el señor Chejade con el número 1 por APP. Empezamos con el señor Chejade porque, y ahora ¿cómo hacemos con APP? Porque el señor Villanueva durante mucho tiempo fue un personaje muy connotado de la bancada. Hemos visto que han tenido problemas con otros congresistas que también tenían demasiados... anticucho, vamos a decirlo, por decir solo un ejemplo, el general Donaire, pero el señor Villanueva cargó el peso de la campaña sobre sus hombros y fue una de las personas más visibles una vez que el señor Acuña quedó fuera, como el que arrastraba el voto de APP. ¿Qué pasó? ¿Qué capacidad de purga o de separar la paja del trigo tiene APP en estos momentos? Patricia, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Buenos días a todos, ¿no? Buenos días. Primero, decirle que el señor Villanueva no era un afiliado de APP, era un invitado de APP. En segundo lugar, el señor Villanueva engañó a todos, no solamente a los dirigentes de APP, engañó al propio, probablemente, Ollantumala, porque fue premier de Ollantumala, y sobre todo fue premier del propio presidente actual de la República, de Martín Vizcarra. Es decir, si el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo designa como presidente del Consejo de Ministros, hombre de confianza, entonces, ¿qué se puede esperar de los demás partidos? Evidentemente. Primero, el presidente, para designar a una persona de tan importante cargo, lo evalúa, lo escanea. Lo escanea, así es. ¿No? Y por eso que... ¿Pasó también a él? Pero por supuesto, porque evidentemente estos son hechos del año 2008, 2009, cuando no había saltado el tema de Odebrecht y donde nadie sabía de estas tragedias que estaban sucediendo por debajo de la mesa entre el señor Villanueva y la gente de APP y la gente de Odebrecht, y en todo caso habría que analizar la coyuntura, como decía ahí en la torre, el espacio de tiempo histórico, ¿no? Una cosa es Villanueva el 2008, que era uno de los mejores en ese momento, reconocido por toda la opinión pública, Patricia, gobernadores regionales, y por eso que Ollantumala, como gobernador regional de San Martín exitoso, lo llama y lo convoca como presidente del Consejo de Ministros el año 2013, a fines del 2013, sucediendo a Juan Jiménez. Y luego el presidente de la República actual, Martín Vizcarra, lo nombra como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué culpa puede tener el partido cuando ve que hay un, presidente regional exitoso, que es nombrado presidente del Consejo de Ministros, que tiene su hoja de vida aparentemente impecable, donde no se sabía los temas de Odebrecht? ¿Qué culpa podría tener APP? Entonces, ha engañado a todo el Perú. El señor Villanueva ha engañado a todo el Perú, incluyendo a 2 presidentes de la República. Entonces, ¿qué culpa podría tener en ese aspecto, no solamente la señora Acuña, sino también APP? De acuerdo, pero bajo ese argumento lo que no podemos deducir es que los pueden volver a engañar. Es decir, algo tienen que hacer distinto para que no se les trepen al carro, porque el señor Donaire ahí no engañó a nadie, igual lo pusieron en la lista, solo para preguntar cuáles son las alternativas que se van a tomar para que no termine gente que no debe terminar en el Congreso. En estos momentos, y te lo digo por experiencia propia, a todos los candidatos, en este caso por Lima, pero tengo entendido que a nivel nacional, APP ha pedido
no solamente hojas de vida, sino antecedentes penales, policiales, judiciales, si tienen procesos en la vía civil, alimentos, violencia familiar, ¿Lo etcétera. han pedido eso por César Villanueva o porque ustedes tienen en su lista de ahora candidatos condenados e investigados? Y usted en la de Lima, el número 15, hay el señor Ferreira, que está siendo investigado. O sea, no se trata de lo que pasó hace 10 años. En la lista en la que está usted postulando ahora, tienen a un condenado y a 2 procesados, por lo menos. Bueno, en todo caso, lo que se ha pedido en APP es justamente antecedentes penales y judiciales. Ha habido una estricta... Un poco tarde, no le parece, porque era un tiempo para... Ha habido un estricto estudio, pero le vuelvo a repetir, Fernando, Patricia, Ricardo, si hay gente que ha engañado, que no se sabe, y el tema de Odebrecht ha saltado recién el año 2014, 15, 16, y el señor Villanueva ha cometido estos actos ilícitos el año 2008, que vaya a la cárcel. O sea, nadie lo está defendiendo. Si el señor Villanueva ha cometido un delito que aparentemente lo ha cometido, y no uno, un concurso real de delitos, que vaya a la cárcel, porque eso es lo que merece. Sin insinuar nada, esta pregunta le hago a Mauricio Müller. Una de las formas de controlar las personas que van en una lista es los partidos políticos. Porque lo que pasa es que, disculpa Omar, no estoy haciendo un paralelo porque no es el caso, pero tú no has pertenecido a APP y ahora estás yendo por APP. El señor Villanueva no formaba parte de APP y fue por APP. En la medida en que, claro, engaña, no quiere decir que en un partido político no se te cuele un corrupto, pero si tú conoces a esa persona y conoces su trayectoria, hay menos probabilidades. Por eso yo presenté un proyecto de ley para que los partidos políticos, cuando lancen candidaturas al Congreso sobre todo, lancen a personas que tienen por lo menos 3 años de militancia en ese partido, porque ya tú lo vas viendo, lo vas conociendo. 3 años de militancia indica que no es un oportunista que faltando 5 minutos para el cierre de las inscripciones lo ponen de candidato. Y entonces eso permite que haya una mejor capacidad de fiscalización por parte de los partidos. Ahora, en realidad los partidos ahora tenemos acceso a la ventanilla única que se hace online a través del Jurado Nacional de Elecciones, que es sumamente lenta, a veces no tiene todos los datos y siempre se pueden escapar algunas cosas. Pero se supone que ese es el filtro. Ese es el filtro fundamental. Claro. Ese es el filtro fundamental. Y por ejemplo, la ciudadanía, porque mucha gente sabe cosas de los candidatos que saltan después, ¿no es cierto? Si algún ciudadano dice, por si acaso, tal persona de tu lista, no sé, eso sí ¿no? llega bastante, porque sí, la publicidad interna siempre lleva a que haya papeles contra alguien. Y obviamente uno tiene que entrar al análisis de las cosas para ver si no son simplemente un estratagema para sacar a alguien del camino, ¿no? Señor Mulder, sin embargo, el hecho de pertenecer a un partido varios años, como vemos tristemente en el caso de su ex compañera de bancada, Luciana León, no es prueba de nada, hasta donde tenemos indicios sobre ella. Pero hay también otros casos, por ejemplo, si escuchamos lo que Jorge del Castillo dice sobre Elías Rodríguez, secretario general del APRA, cuando uno oye a alguien como del Castillo hablando de él, se queda espantado. De manera que él pertenecer a un partido 3 años creo que no es una prueba de nada, ¿no? Son las cosas que se producen cuando uno no se controla dentro de los procesos internos que generan una pugnacidad a veces exagerada, ¿no? Y entonces se dicen ese tipo de cosas públicamente sin que haya elementos de prueba suficientes ni haya, procedimientos de investigación contra las personas a las que se está aludiendo. Simplemente se suelta algo como para hacer un daño. Pero dentro del partido tiene capacidad de filtrar, digamos. No es tan porque fácil. A veces los partidos protegen también, que es el lado B de la desgracia, ¿no? Sí, pero a veces, por ejemplo, el caso que se menciona es un caso que, el de Luciana, o sea, para todos fue una sorpresa. O sea, uno va a ver el periódico y se encuentra con ese tipo de noticias y uno no tenía un conocimiento previo de esas circunstancias. Que García no quería cerca a su padre, ¿no? Sí, había mucha desavenencia, pero es distinto, pues ella de su papá, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que es el caso del señor Villanueva. Por favor. Yo no sé si realmente él haya engañado mucho o no, porque él fue un articulador directo de la candidatura del señor Vizcarra una vez que se había pasado por parte del señor Kuczynski en el mes de diciembre del año 17 el tema de la vacancia. Es decir, en el mes de enero, febrero y marzo, él articulaba directamente con todas las bancadas, entre los cuales me encontraba yo,
para volver a plantear una moción de vacancia contra Kuczynski, porque seguían saliendo los temas de Westfield Capital y Sepúlveda y todas esas cosas. Fue el gran gestor. Y yo recuerdo haberle dicho, cuando él me pidió reunirnos, que le pregunté yo, bueno, pero ¿tú estás coordinando esto con Vizcarra? Sí, por supuesto, me dijo. Sin digamos, la anuencia de él, yo no estaría haciendo ese tema. Entonces, quiere decir que ellos conversaron y el operador del tema fue César Villanueva. Con lo cual, el señor Vizcarra creo que alguna respuesta o alguna opinión debería tener sobre este tema, porque se trató de un operador político que lo ha hecho el presidente. Porque una vez que había pasado el tema de la vacancia del mes de diciembre, como que ahí quedó la cosa. Y la verdad que los hechos fueron un poco la confirmación de lo mismo. Y entonces el que se haya revitalizado un pedido de vacancia que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski fue acción de César Villanueva. Muy bien. 8:31, vamos a una pausa, volvemos. Que hay que decir, ocupó un puesto sumamente importante y eso que está haciendo ahora, sabe Dios si no se vino haciendo desde antes, porque yo creo que todos los que sabían que tenían problemas con Odebrecht deben haber estado bastante asustados durante mucho tiempo, pero son especulaciones. Lo paradójico de esto es que eso se ha sabido por el tema de los codinomes, ¿no? Porque él era currículum vitae. Pero esa declaración que hace Barata cuando le preguntan por los codinomes, eso parece una declaración hecha que estuviera caminando en una esquina y dice 4 cosas y después ya deja de decirlas. No hubo una declaración en la que estuvieran todos los codinomes y qué cosa hacía cada uno, sino como que de pasadita nomás, esperando de que Sospecho que Fiscalía tiene bastante más un chantaje información de la que queremos. Vamos a volver sobre ese tema. Un chantaje Vamos a volver sobre ese tema. Vamos a una pausa y volvemos. Imagen de honestidad, probidad y de una carrera aparentemente exitosa dentro de su gobierno regional, llegar a puestos altísimos del gobierno, habiendo tenido todos estos casos debajo de la alfombra. Y segundo, su capacidad de influir, o su vocación de influir sobre la justicia para que lo beneficie, que es por eso que se lo han llevado en este momento por prisión preventiva. Mucha gente no lo sabe, Patricia, no se acuerda, pero César Villanueva fue el premier que estuvo en la foto cuando salió la sentencia, yo creo favorable al Perú, en el diferendo marítimo de La Haya con Chile, ¿no es cierto? Y estuvo en primera foto y evidentemente fue primeras planas en el país. Entonces todo eso fue creciendo de alguna manera su imagen, en la forma como terminó defenestrado. Pero estuvo en la foto, a eso me refiero, claro. Estuvo en la foto. Okay. Y luego defenestrado por Nadine Heredia. Entonces el tipo se victimizó. Y luego tenía una fama de ser un buen gestor como gobernador regional en San Martín, luego congresista, luego presidente del Consejo de Ministros, nada más y nada menos que el actual presidente de la República, Martín Vizcarra. Entonces, digamos, se pasaron filtros de buena fe. O sea, ¿quién podía dudar en ese momento de los buenos antecedentes del señor exgobernador César Villanueva? Ahora, que le caiga todo el peso de la ley, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay un punto importante. Sí. Vizcarra tiene que dar explicaciones sobre, obviamente, porque tuvo una persona así al lado, ¿no es cierto? Pero también el fujimorismo tiene que dar explicaciones porque ese cambio hacia Vizcarra se hizo con la anuencia, el apoyo y el entusiasmo del fujimorismo, al punto de que el señor Vizcarra se reunió con Keiko Fujimori y esas reuniones fueron la llegada de Vizcarra, promovidas, ¿no? llegada de Vizcarra al poder fue concertada con el fujimorismo. Claro. ¿Qué se buscaba? ¿No es cierto? ¿Qué buscaba el señor Villanueva haciendo esta alianza? A ver, señor Mauricio Müller, ¿a usted qué le gusta? Bueno, justo, yo mencionaba ese tema en el sentido de que ahí estábamos en un punto, digamos, de inflexión muy duro con el tema del señor Kuczynski. Estaba renunciando. Y claro, y entonces eso se vio como una especie de relanzamiento del gobierno ya a partir del hecho de que el señor Vizcarra lo asumiera. Claro, las cosas cambiaron en la coyuntura del 2018 porque vinieron audios y otro tipo de temas y entonces Vizcarra asumió lo que es su derrotero político y que nos está llevando a que en este momento estemos debatiendo una campaña electoral que no estaba en el calendario, ¿no es cierto? Y voy a ese punto, en el sentido de que
Yo sí sigo insistiendo de que el señor Vizcarra en su momento tendrá que enfrentar por parte del Congreso una moción de vacancia, porque lo primero que hay que hacer es restituir el sistema democrático en el país, que no existe. No hay equilibrio de poderes y no hay fiscalización al Poder Ejecutivo, y sin duda alguna eso se debe al golpe de Estado que se hizo el 30 de septiembre. Al margen de esas consideraciones políticas que son tuyas, Mauricio, hay el tema de la fiscalización del poder. El lunes ha estado en Palacio de Gobierno 3 horas la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, reunido con el presidente de la República. La fiscal de la Nación tiene en su despacho una queja de la fiscal, de una fiscal superior que está investigando el caso del aeropuerto de Chinchero respecto a que este gobierno obstaculiza esa investigación. Bueno, se dice que en política no hay casualidades. Una casualidad, digamos, vamos a ponerla entre comillas, es que una semana antes del golpe del 30 de septiembre, el señor César Vizcarra, el hermano del presidente, compareció ante la Comisión de Fiscalización para hablar del tema de Conirsa y hablar del tema de Chincheros. Y el tema de Chincheros es un tema bastante espinoso. El señor Gonzalo Ortiz Ceballos, que fue elegido, a mi modo de ver, en regla como miembro del Tribunal Constitucional, es para el señor Vizcarra alguien que parece como que le hubiesen mencionado un fantasma, y quizá puede haber sido uno de los impulsos que lo llevó a hacer lo que hizo, porque el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos fue abogado de un consorcio competidor de Kuntur en el tema de Chincheros, y ese señor, según me han dicho, conoce el tema de Chincheros, pero al dedillo. Y entonces, claro, es posible de que eso lo haya puesto al señor Vizcarra con los pelos de punta, viendo que ya estaba siendo nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, el tema de Chincheros es el fantasma que va a tener ahí. A mí lo que me sorprende es que teniendo a la fiscal de la Nación, esa yo no sabía esa información, que hace la fiscal de la Nación 3 horas con el presidente de la República. Es público, está en el registro de visitas de Palacio de Gobierno, y Gestión lo ponía ayer. Supuestamente era para ver un tema de salarios de los trabajadores del Ministerio Público. Bueno, ojalá que sea así, porque eso sí sería normal, pero es evidente. Entonces, que a veces... La razón de plantear una moción de censura no tendría que ver con todas estas sospechas, sino tendría que ver con, de acuerdo con la visión del APRA, la ruptura del orden constitucional. Exactamente. APP. Ahora, esto no significa que vamos a entrar en plan de guerra. Vamos a entrar en plan propositivo, porque esta propuesta... Bueno, pero lo que acaba de decir es más que una guerra. Sí, pero la guerra se hace con ejércitos. ¿No? Pero la guerra se hace con ejércitos, y no hay un ejército pues alrededor de este tema, porque mi posición sigue siendo solitaria, como lo fue antes. Vamos a ver que no en el partido. Incluso dentro del partido. Entonces hay que construir los ejércitos si es que queremos hacer una guerra. Mira, ha habido un golpe de Estado, fue bien elegido Gonzalo Ortiz de Ceballos, Vizcarra está haciendo las cosas por intriga para ocultar su propia corrupción, que son las 3 tesis presentadas por Mauricio Mulder. Mira, yo no quiero ser tan extremista como mi amigo Mauricio. En algunos puntos sí concuerdo con él. No voy a desdecirme de lo que dije al día siguiente del 30 de septiembre. Fue un hecho inconstitucional. Creo yo que el señor miembro del Tribunal Constitucional fue bien elegido, y creo que se debió de alguna manera tener tranquilidad para poder de alguna manera consensuar con el Congreso de la República y no llegar a la disolución. Lo voy a repetir 100 veces. Creo que pasado eso, creo que también es cierto de que el Congreso de la República, salvo excepciones como Mauricio y algunos otros más, estaba ciertamente deslegitimado. Había una mayoría fujimorista, petardista, boicoteadora, ¿no es cierto?, que no dejaba trabajar, sobre todo al primer gobierno, que trataba de censurar, que trataba de interpelar, que no dejaba hacer bien las cosas, y que la gente en las calles estaba harta de este tema. Dicho esto, APP va a ser propositivo, o sea, no va a ser ni oficialista, ni va a ser una oposición destructiva, va a proponer las cosas... Perdón, tienen una ministra, ¿no? Las cosas... No, ya renunció. Las cosas, bueno, pero renunció, ¿no? En todo caso, las cosas buenas y favorables que Vizcarra haga, la vamos a fomentar, la vamos a alabar, la vamos a de alguna manera proponer. Pero las cosas que Vizcarra quiere hacer en contra del país, ligerezas del Poder Ejecutivo, vamos a tener que controlarlas de salir electos congresistas de la República a partir del 26 de enero. Por eso digo, no seremos ni oposición ni oficialismo, seremos un punto de equilibrio propositivo para poder, digamos, llegar a buen puerto el año 2021, porque consideramos además que este Congreso, el nuevo,
el que postula mi amigo Mauricio y yo, va a ser un congreso, y ojalá que Mauricio sea uno de los electos, digamos, porque lo conozco, es un buen parlamentario, va a ser un congreso transitorio muy importante que va a sentar las bases democráticas de cara al 2021, al Congreso del 2021. Y es por eso que necesitamos estabilidad política. Al país, digamos, no le hace nada bien que haya una inestabilidad política porque afecta a la economía. Si nosotros crecemos 2.5, 2.8% o 3 puntos anuales, sin ruido político, con estabilidad política, podríamos crecer 5 o 6 puntos porcentuales. Y lamentablemente esto no sucede porque ha habido riñas fratricidas entre el Poder Ejecutivo y entre el gobierno. Y es cierto que ambos han tenido la culpa. En muchos casos el señor Vizcarra ha sido populista, lo he dicho muchas veces, ha dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios, etcétera, cosa que no necesariamente es cierto. Y por otra parte ha habido un Congreso que también no se ha dejado entender y ha boicoteado no solamente a Vizcarra, sino también a Kuczynski. Por eso yo digo que debe haber una estabilidad. Es que la agenda fundamental de este Congreso de año y medio va a ser casi en el 80% constitucional. Sí. Porque, digamos, la reforma política, la reforma constitucional se va a convertir en el primer punto para que trascienda un Congreso que solamente va a tener un año. No creo que los temas de coyuntura sean los que... Ojalá que las reformas se hagan con responsabilidad. Hay varias reformas pendientes que tienen que terminarse y la verdad que la ciudadanía espera que las cosas mejoren. Ojalá que esté a la altura del nuevo Congreso. Me tengo que quedar ahí, Omar. Hay que revisar varias cosas de la reforma política, ¿no? El tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de del voto preferencial, del Senado de la República, de los partidos políticos, del financiamiento, en fin. Hay varias cosas que mejorar. Seguimos con noticias.